personas en situación de indigencia en las calles argentinas es reflejo de los peores efectos de la elevadísima inflación que sufre el país suramericano. Quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de bus. No hay plata que alcance. No, ¿qué va a ver? Nosotros nos licuaron el sueldo. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008. Damos cuenta que estamos hablando Sí, todo bien. de la terraza de casa. Manuel, ¿qué es el superávit? Bueno, me voy un paso atrás. El superávit es básicamente un estado, tiene ingresos y tiene gastos, ¿no? Y la diferencia entre los ingresos y los gastos puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, si un estado recauda más de lo que gasta, va a tener superávit. En cambio, si gasta más de lo que recauda, va a tener déficit. Después tenemos lo que se conoce como resultado primario y resultado financiero o resultado fiscal total. Es una manera distinta de decirlo, pero decir lo mismo. La gran diferencia entre esos dos es básicamente que el resultado fiscal total o el resultado financiero, además de la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes o de capital, que después si quieres entramos en detalle en qué es cada cosa, se le suma el pago de intereses de la deuda. ¿Está bien? O sea, el Tesoro emite deuda para financiar sus gastos. Cuando vos haces el análisis, básicamente lo que estás haciendo es, cuando hablamos de resultado fiscal total o resultado fiscal financiero, estamos sumando, bueno, los ingresos del Estado menos los gastos del Estado, eso te da el resultado primario, ¿sí? Si a eso además le sumás los pagos de intereses de la deuda, que sí, en parte es por deuda pasada, en parte es por deuda que vos tomás en este momento, eso te da el resultado fiscal total o financiero. Entonces, cuando hablamos de superávit financiero o superávit primario, si le sacamos los intereses, estamos hablando de que ese resultado te da positivo. ¿Está bien? O sea, básicamente los ingresos del Estado alcanzan, en el caso de superávit fiscal total, no solo para financiar sus gastos del día a día, por así decir, sino a su vez para pagar los intereses que tiene de la deuda. Ok. Esa es la diferencia. Creo que es un cálculo, dicho así nomás, a lo Excel. Sí, literal. O sea, te da negativo el déficit, te da positivo el superávit. Correcto, y el equilibrio es cero. ¿Y por qué es tan importante eso para un país? Bueno, o sea, tiene muchas implicancias en materia macro, si se quiere. O sea, te puede pegar en muchos lugares distintos, en distintos planos, si se quiere. O sea, para empezar, el resultado fiscal de un año en particular puede no ser tan relevante en términos de, no sé, te doy un ejemplo, durante la pandemia. Durante la pandemia, casi todos los gobiernos del mundo incrementaron mucho sus gastos, ¿sí? Básicamente para sostener la actividad, porque bueno, pandemia, cuarentena, la actividad se detuvo, entonces el gobierno realiza lo que se llama como una política fiscal expansiva, es decir, aumenta el gasto o baja los impuestos, para de esa manera fogonear, si se quiere, la actividad económica, ¿sí? Entonces, todo ese año, y el año siguiente, suponete, todos los gobiernos del mundo tuvieron déficit. O sea, no es un problema per se el déficit. El problema es, A, si vos durante muchos años tenés déficit, o sea, de manera constante, y B, otra gran diferencia es, bueno, cómo vos financiás ese déficit. Porque eso tiene implicancias distintas en el resto de la economía. Claro, que está como si fuera una decisión. Sí y no. O sea, ¿en qué sentido? Vos, como te comentaba antes, el Estado puede financiar sus gastos básicamente de tres maneras, ¿sí? Por un lado, con lo que recauda, impuestos. Por otro lado, puede tomar deuda, sea en el mercado local como en el mercado internacional. Y la tercera opción es emitir directamente. O sea, que el Banco Central emita directamente y financia el Tesoro, ¿sí? Entonces lo que te decía es, no sé si tanto una decisión, porque por ejemplo, es una decisión el resultado final, si se quiere. Porque si de repente yo aumento de manera descontrolada el gasto, bueno, estoy decidiendo que probablemente si aumento mis gastos por encima de mis ingresos, tener déficit. Caso contrario, estoy decidiendo o estar equilibrado o tener superávit. Pero, ¿a qué voy con que quizás no es tanto una decisión? Por algunos motivos,
vos podés tener cerrado el mercado de capitales. El mercado de capitales, tomar deuda. O sea, no es que un gobierno, si quiere, sí o sí, el resto de los agentes de la economía van a financiar sus gastos. No sé, nosotros, desde 2018, por ejemplo, nadie del exterior, y acá excluyo organismos internacionales, o sea, excluyo al FMI, nadie del exterior quiere tu deuda. ¿Está bien? Eso quiere decir que la Argentina no puede decir, che, yo hoy voy a salir a emitir deuda porque quiero financiar mis gastos y voy a salir a tomar deuda al exterior. ¿Por qué no puede? Porque básicamente nadie lo va a financiar. O si lo hacen a tasas totalmente irrisorias, entonces por eso preferís evitar eso. Después, en el caso de tomar deuda en el mercado local, Argentina tiene un mercado local muy chico, ¿sí? Que no alcanza para financiar todo el gasto que tenemos, ni de casualidad. Hoy en día, y ya eso, o sea, hace años eso siempre vas a poder colocar algo de deuda a nivel local. Va a depender después de los instrumentos, la situación, lo que sea. Pero nada, eso iba con que no es sí o sí una decisión propia que te presten o no te presten. ¿Está bien? Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, de qué implicancias puede tener para la economía o por qué es tan importante, ahí yo le pondría más relevancia a lo que es lo que te decía recién. ¿Cómo financiás vos esos gastos? Porque no es lo mismo para la economía que vos financies vía colocación de deuda que financies vía emisión monetaria directa por parte del Banco Central. La bendita emisión monetaria. Correcto. Que tanto... Sí, porque, o sea, y de hecho te voy a dar un ejemplo bien nuestro, ¿no? Durante los últimos años, gran parte del déficit se financió vía emisión monetaria. Por esto que decía, de que el mercado local es muy chico, o sea, que vos igualmente tomás algo de deuda, pero eso no te alcanza para financiar la cantidad de gasto que tenemos, y en el mercado exterior nadie te presta. Entonces, ¿a qué recurrís? Bueno, o sea, ¿cuál es la opción B? Ajustar el gasto o subir los impuestos. Está bien. Pero bueno, si eso no se hace y vos decidís igualmente mantener un déficit fiscal, es decir, que tus gastos estén por encima de tus ingresos, bueno, recurrís al Banco Central para que te emita directamente. Es como que el Banco Central en realidad te presta, pero a tasa cero, y vos se la devolvés medio cuando querés o no se la devolves. Y aquí iba con las distintas implicancias. Cuando vos cuando vos tenés déficit constante, o sea, todos los años tenés déficit, todos los años financiás vía emisión del Banco Central, lo que pasa es que estás inyectando una cantidad de pesos a la economía que quizás los agentes no quieren, no están demandando. Los agentes somos nosotros. Nosotros, los empresarios, los inversores, todo el resto de el que mueve plata, ¿está bien? Entonces, si vos inyectás una cantidad enorme de plata, porque tu déficit es enorme, si no lo reducís, y lo querés financiar, bueno, alguien te tiene que dar la guita. Pero eso que decís que no quiero ajustar. Claro. Exacto. O sea, como te digo, si vos tenés equilibrio o tenés superávit, no recurrís al Banco Central para que financie tu déficit, porque básicamente no tenés déficit. O sea, con lo que recaudás ya te alcanza. O suponiendo que te puede financiar en el mercado local, bueno, hay gente que te está dando guita a vos para tus gastos. Está bien. Ahora bien, si no querés ajustar, si no podés colocar vía títulos lo necesario para financiar tus gastos, bueno, recurrís al Banco Central. Cuando recurrís al Banco Central, como dijera que la oferta monetaria, es decir, la cantidad de pesos que anda dando vuelta por la economía, crece una barbaridad. O sea, crece al ritmo de tu déficit. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Como te decía, vos estás decidiendo como gobierno de manera unilateral tener un gasto alto, tener déficit, y como nadie te presta, recurrís al Banco Central para que te dé guita. Eso implica de que de repente hay muchísima más guita en la economía que no necesariamente los agentes quieran. Porque no es que a vos te pregunta el gobierno, che, ¿querés esta guita? De repente hay más guita en la economía, digamos, ¿no? Hay más guita dando vuelta de lo que quizás los agentes demandan. Entonces eso lo que te puede generar es un problema inflacionario. Sí. Que es lo que tanto se viene diciendo, sobre todo con este gobierno. Correcto. Que se te puede dar vía como distintos canales, si se quiere. Te voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo. De repente hay muchísima más guita dando vueltas en la economía, pero la producción, o sea, la producción de bienes y servicios de la economía, quizás no acompaña a ese ritmo de emisión monetaria. ¿Está bien? Entonces, como te dijera, que de repente hay muchísimo más peso dando vueltas, persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. Que son limitados, o sea, no hay, realmente no se pueden equiparar. No, correcto. Si vos
O sea, cuando tu economía crece, obviamente vas a necesitar más dinero para realizar más transacciones. ¿Está bien? Ahora bien, si tu economía está estancada, tu economía no crece tanto, pero de repente vos llenás el país de mucha guita, pero tu PBI está más o menos igual, van a ser básicamente más pesos corriendo la misma cantidad de bienes, ¿sí? Entonces eso te puede generar presiones inflacionarias. O sea, si un empresario, un kiosco, cualquier cosa, lo que sea, no puede de repente responder a esa demanda de bienes ofreciendo más bienes, bueno, te van a ajustar el precio. ¿Se entiende? Otro caso típico de nosotros en particular, y que se dio mismo en los últimos años, es, bueno, toda esa masa de pesos que quizás la gente no quiere, se puede ir al dólar. ¿Está bien? Entonces, si bien nosotros tenemos un cepo hace bastantes años, y por ende no es que yo puedo ir al Banco Central y... no al Banco Central, pero bueno, no puedo ir al mercado de cambios y demandar la cantidad de dólares que yo quiero, porque no se puede. O sea, eso es el cepo, básicamente restricciones al acceso de divisas. Sí, por ejemplo, se puede ir al mercado informal o a los dólares financieros. O sea, dólares que se pueden obtener vía compra-venta de títulos. ¿Está bien? No vamos a entrar en detalle ahí, pero bueno, el famoso MEP, el famoso CCL, etc. Entonces, en una economía tan bimonetaria como la Argentina, es decir, que tenemos el peso como moneda, pero también el dólar tiene una relevancia tremenda en los últimos años, como consecuencia de la desconfianza en el peso, obviamente, por las crisis bancarias, financieras, etcétera, que tuvimos. Entonces, el dólar es un precio muy relevante para la economía. O sea, el tipo de cambio es un precio muy relevante para la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando de repente esa masa de pesos, como te digo, se te puede ir a bienes, como ya hablamos antes, pero también se te puede ir a dólar. O a los financieros, alternativos, vamos a llamarles, o al dólar oficial. Cuando todos esos pesos demás se te van al dólar, lo que hace obviamente es que aumente su precio. ¿Está bien? Si no hay una oferta de dólares que de repente responda a esa mayor demanda, va a haber un aumento del precio de los dólares. Entonces eso también puede tener impacto a nivel de inflación. Si bien la gran mayoría de los bienes y servicios se utilizan el precio del dólar oficial como referencia, en los últimos años los dólares alternativos empezaron a tomar cada vez más relevancia en la formación de precios. ¿Por qué? Porque nadie puede acceder al dólar oficial, o muy pocos. Entonces, ¿qué pasaba? No sé, yo importador, para importar necesitaba adquirir divisas vía los dólares financieros, en vez de ir al mercado de cambios oficial. ¿También? Entonces, si yo voy al dólar financiero para hacerme de dólares y así importar, bueno, de repente si suben todos los dólares financieros, mi costo para importar va a ser más alto. Entonces, obviamente yo, empresario, te voy a pasar ese mayor costo, en mayor o menor medida, a los precios internos. Entonces, como te digo, si bien la gran mayoría de los precios se utiliza como referencia el tipo de cambio oficial, como consecuencia del cepo, muchos otros bienes y servicios comenzaron ahora también a utilizar los dólares financieros como referencia. Y ahora, pero todos estos datos, todas estas variables, impactan en este Excel que estamos diciendo que termina dando en el superávit o déficit. Porque, por ejemplo, estoy pensando que en el caso del dólar está el impuesto país. Ese es un impuesto que le ayuda al Estado a recaudar. Sí, o sea, sí, ahí vamos como a... O sea, todo tiene un impacto en el Excel. No, es que en el Excel en sí, o sea, sí y no. En el Excel en sí, como te digo, es ingreso menos gasto, te da un resultado. ¿Está bien? Obviamente hay muchos impuestos que están que gravan el comercio exterior, sea exportaciones como sea importaciones, y si vos tenés impuestos sobre el comercio exterior, bueno, obviamente, pero ahí el que te va a pegar, para bien o para mal, es el tipo de cambio oficial, no los dólares alternativos. Exacto, sí. Porque no importa si el blue se va a 2000, al importador el impuesto país, el importador accede al mercado oficial o lo que sea, o al menos lo que se graba el impuesto país es vía el mercado oficial. Entonces, en ese sentido no impacta. A lo que yo iba con, no tanto al Excel, sino que cómo financies vos tu déficit tiene distintas implicancias en la economía. Está bien, y ahí también vuelvo a lo de un déficit per se no es malo. Los gobiernos pueden tener déficit algunos años y está todo bien. El problema es A, cuando recurrentemente tenés déficits, y B, cuando no podés financiarlo, o vía impuestos o vía colocación de deuda. Entonces tenés que recurrir a la emisión, que como te dije, esa emisión puede derivar en otros temas. Ahora bien, diciembre, cambio de gobierno, superávit como bandera. ¿Por qué tan fehaciente? ¿Por qué tanto con el superávit? Tan
tanto que Milei festeja constantemente, también que decías lo de la emisión monetaria, se imprimieron 20 puntos del PBI, etcétera, etcétera, pero ¿por qué tanta importancia? Por un lado, también por lo que dije recién, ¿no? O sea, realmente el déficit el déficit y la financiación vía emisión del Banco Central del déficit ha sido un problema importante hace muchos años, pero en particular en los últimos años, que también explica mucho que hayamos tenido dólares alternativos altísimos, que hayamos tenido brecha cambiaria muy alta. Brecha cambiaria se le llama a la diferencia entre el precio del dólar oficial y el precio de los dólares alternativos. También que eso te genera también muchas distorsiones en la economía porque alimenta expectativas devaluatorias. O sea, ¿qué significa esto? Que, si yo de repente veo que el blue está a 2000 y que el tipo de cambio oficial está a 500, o sea, que tienes una brecha enorme, bueno, los que te exportan no te van a ofrecer los dólares al tipo de cambio oficial porque... La estoy perdiendo, te dicen. Estoy perdiendo y es como, che, maestro, en algún momento vas a tener que devaluar, entonces claro. Te espero. Y los que te importan, es decir, los que te demandan dólares oficiales, venga, dame todo lo que tengas, o sea, te saqueo, porque está percibido como muy barato el dólar oficial. Entonces eso tiene muchas implicancias. Entonces, ¿por qué lo toma como bandera? Bueno, por un lado eso, porque realmente el déficit constante y financiado vía emisión monetaria tiene muchos impactos en la economía que, es fundamental solucionarlos. O sea, Milei recibió muchísimos desequilibrios en distintos planos, o sea, en particular fiscal, monetario y cambiario. Entonces, ¿qué había que corregir? Después dijo, emisión monetaria ni en pedo, sí, vamos al ajuste. Correcto. Pues como te decía, o sea, sí, en particular, o sea, como te decía, fundamental corregir el desequilibrio fiscal por todas las implicancias además que tiene. Pero además tiene otras implicancias. Es como, che, si vos tenés déficit todos los años y no tenés cómo colocarlo, o sea, no tenés cómo financiarlo, nadie te presta, y cuando te prestan defaulteás, como bueno, si no mostramos un poquito de señales positivas en cuanto a, che, si vos me prestás, yo te voy a poder devolver la guita. Porque mirá, me sobra. O sea, si yo voy a tener déficit siempre, el que te quiere prestar es como, che, maestro, yo no te voy a prestar nunca porque no me vas a pagar nunca. O sea, y cuando accediste a deuda, tampoco pagaste. Porque hay una impunidad porque no corregiste nunca el desequilibrio fiscal. No sé, para que te des una idea. Desde el 60 hasta acá, Argentina tuvo superávit fiscal total en el 92. O sea, de 60 al 92, nunca. En el 92 y de 2003 a 2008. Fin. También, después de superávit primario, tuviste un par de años más. O sea, acordate la diferencia entre superávit primario no incluye el pago de intereses de deuda. Pero bueno, entonces el problema argentino es crónico, si se quiere. O sea, llega este nuevo gobierno que dice a toda costa, a lo que dé, justamente basado en que es como que el problema central es el déficit. Ese es un diagnóstico que el gobierno tiene, sí, se puede compartir o no. Es un problema clave. Se puede compartir que es el principal tema, el problema madre de la Argentina, lo podemos charlar. Bueno, Milei de Yao ayer dijo el déficit central es el principal problema de la economía argentina. Es que, o sea, como te digo, se puede compartir o no el diagnóstico, es un problema seguro, porque te puede generar presiones inflacionarias, porque a su vez te puede generar desequilibrios en el plano monetario, y te comento por qué. No sé, te ahora la bola del ELIC, y que ahora es bola de pases, etcétera. Bueno, eso se generó en gran medida porque lo que hace el Banco Central es, solamente durante los últimos años, yo emito para financiar los gastos del Tesoro. Está bien, el Tesoro me dice, che, mandame esto, Banco Central dice, dale, yo se lo mando. El Tesoro. Bueno, si quieres pasamos a... Yo emito para financiar tu gasto, está bien, listo, dale, yo emito. Pero después, para intentar evitar esas presiones inflacionarias que te comentaba antes, lo que hace es, intenta chupar algo de ese excedente de pesos vía colocación de títulos propios, que se llama como esterilización monetaria. Que lo que hace el Banco Central de alguna manera es, bueno, yo repartí una torta de plata porque me pidió el Tesoro, entonces hay una torta de plata dando vuelta que quizás la gente no quiere. Bueno, de alguna manera yo lo que hago es intentar volver a chupar esa torta de plata. ¿Cómo hace el Banco Central eso? Vía colocación de títulos propios. En su momento fueron las LELIQ, ahora son los pases. ¿Está bien? Entonces eso es, el Banco Central le da títulos de deuda del Banco Central, remunerados, es decir, te pagan un interés por esos títulos, y se los da a los bancos comerciales. ¿Está bien? Entonces los bancos comerciales le dan plata al Banco Central, de esa manera el Banco Central chupa pesos de la economía, y el Banco Central le da a su vez estos pases o LELIQs. Está bien, LELIQ ya no hay más, ahora es solo pases. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es, vos no reducís el déficit, vos acudís a emisión monetaria para financiarlo, el Banco Central
intentando evitar una explosión inflacionaria, intenta chupar esos pesos vía esta colocación de títulos que te digo. Acá llega Milei y Caputo y dicen, hay demasiada guita dando vuelta, hay que ajustar, hay que contraer todos esos movimientos para después eventualmente recuperar. Sí, es como uno de los problemas. Pero entonces, como te digo, todo esto que hablamos, bueno, el déficit fiscal te genera un problema inflacionario. Más en particular si lo financias vía emisión. Después te puede generar desequilibrios en el mercado, en la parte monetaria de la economía, esto que te decía. Vos de repente se te forma una bola de hélico de pases, porque vos lo que haces a su vez es chupás, pero empezás a pagar intereses sobre esa deuda y la bola se va agrandando. Y después también te puede generar problemas en el mercado cambiario, esto que te decía. Si de repente hay muchísima guita dando vueltas, se te van a ir todos al dólar. ¿Está bien? Y eso te va a generar alta brecha, te va a generar presión sobre el mercado de cambios, expectativas devaluatorias, etc. Entonces, como te digo, no sé si comparto que el déficit es el problema madre, pero que es fundamental corregirlo y que te genera muchísimos otros problemas en el resto de la economía, eso no hay dudas. Después podemos discutir si hay que llegar de un día para el otro a superávit fiscal. Bueno, no sé, porque también es cómo. Sí, exacto. O sea, cómo lo haces. O sea, cuando uno habla de ajuste fiscal, siempre se piensa en el gasto. O sea, reducir tus gastos. Pero la realidad es que también se puede aumentar impuestos. También, o sea, reducir un ajuste fiscal implica mejorar tu resultado fiscal. Y como te decía, los resultados fiscales son los ingresos menos los gastos. O sea, ok, tengo dos maneras de mejorarlo. Subo los ingresos o bajo los gastos. O hago las dos al mismo tiempo. De hecho, originalmente, cuando asume Milei y presenta y dice, che, yo quiero llegar a superávit primario y a equilibrio fiscal total, lo que dice es, bueno, yo lo voy a hacer un 40% del ajuste, te lo voy a hacer vía mayores impuestos o mayores ingresos, y un 60% vía ajuste en el gasto. ¿Está bien? Lo que pasó fue que todo lo que es la gran mayoría del marco tributario argentino, o de todo lo que es cambios en el sistema tributario, tiene que pasar por el Congreso. No es que el Poder Ejecutivo puede decidir un día para el otro subir determinados impuestos. Algunos sí, tipo impuesto país. Hasta el 31 de diciembre igual, después ya se corta. Pero bueno, todo el resto lo tenés que pasar por el Congreso. No pudo pasar por el Congreso porque tiene minoría, todo lo que pasó en su momento con la fallida ley de bases que ahora están retomando. Mismo en la primera ley de bases estaba el capítulo fiscal, lo dieron de baja, etcétera. Entonces toda esa suba de impuestos que ellos tenían pensados, que era, bueno, vía mayor impuesto país, que eso lo hicieron, vía un blanqueo, una moratoria, vía aumento de las retenciones, entonces eso no lo pudieron hacer. Entonces, como Milei cree que el problema madre es el déficit fiscal, bueno, yo no resigno mi objetivo, entonces le tengo que machacar más todavía los gastos. ¿Por qué se habla de déficit primario? ¿Hay un déficit secundario, terciario? No, eso es lo que te decía de la diferencia entre el resultado primario, que puede ser superavitario o deficitario, y el resultado, que también puede ser superavitario o deficitario, fiscal total o financiero. La diferencia básicamente ahí es que en el financiero vos estás incluyendo el pago de intereses de la deuda. ¿Está bien? Entonces, con déficit primario se refiere a, tus gastos corrientes y tu gasto de capital, tus ingresos menos tu gasto corriente y tu gasto de capital. Que después vamos a eso si querés. Ese es el resultado primario. Si a eso... Un primer resultado, digamos. Sí, correcto. Ah, ok, ahí va. Y después se suman el pago de intereses de la deuda. Como, suponete que tuviste... O sea, es una resta más. Exacto. Suponete que tuviste superávit primario. De repente te sobraron 100 pesos, o sea, vos recaudaste 200, gastaste 100, tu resultado primario es un superávit de 100 pesos. Superávit primario. Pero después tuviste que pagar 100 pesos más por interés de la deuda. Bueno, ahí tenés equilibrio fiscal total o equilibrio financiero. Esa es la diferencia, básicamente, que en uno se incluye el pago de interés de la deuda y en el otro no. Y el superávit que estamos hablando, que vinimos que es el que se está comunicando, ¿cuál es? Al que apunta a nivel anual es superávit primario y equilibrio financiero. Está bien, es como, yo recaudo por encima de lo que gasto, en gasto corriente y gasto de capital, y con ese puchito que me sobra, pago los intereses de la deuda pasada y la deuda que emito ahora, lo que sea. Está bien. De todas maneras, hasta ahora tuvimos el resultado de enero, el resultado de febrero, y el de marzo todavía no lo tenemos, pero ya Milei lo adelantó en el otro día. En estos tres casos, o sea, si bien como te decía, lo que se apunta es superávit primario, pero equilibrio fiscal total, en estos tres casos se consiguió superávit financiero, o sea, superávit fiscal total. ¿Entendés? O sea, vos recaudaste 200, gastaste 100, superávit primario de 100.
después pagaste 50 de deuda. O sea que a su vez tuviste superávit financiero o superávit fiscal total. Entonces durante estos 3 meses lo que pasó fue eso. Con lo que con los ingresos del Estado fueron suficientes, no solo para financiar sus gastos corrientes y de capital, sino que a su vez para pagar los intereses de la deuda. ¿Está? O sea que en estos 3 meses de lo que se habla es de eso, de que te tuviste superávit fiscal total o superávit financiero. ¿Sí? Siempre acá estamos hablando, y hago una salvedad, del sector público nacional. Porque la realidad es que esto que yo te digo, o sea, la Argentina tiene 3 niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. ¿Sí? O sea que en realidad todo lo que nosotros estamos hablando, en particular en este momento, y el Excel que Milei siempre dice, es el nacional. Claro, después cada provincia y municipio, digamos, puede hacer lo que quiere. O sea, no puede hacer lo que quiere, pero digamos que sí. Pero a su vez tienen sus resultados, sus ingresos, tienen sus gastos y tienen sus resultados fiscales. ¿Está bien? Entonces lo que estamos haciendo referencia ahora es en particular al de nación. O sea, puede haber un resultado de superávit nacional positivo más allá de que las provincias o la mayoría de las provincias tengan déficit. Correcto. Pero en realidad en la Argentina suele ser al revés. O sea, las provincias se comportan mejor, si se quieren, tienen mejores resultados que el de nación. Esto del superávit está muy atado a cómo recauda y cómo gasta el Estado. Bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, como te decía antes, hay 3 niveles, me voy a enfocar en el nacional. ¿Está bien? Para no meternos en más quilombo todavía. Arranco por los gastos. El 50% de lo que gasta el Estado Nacional es en prestaciones sociales. Dentro de prestaciones sociales hay muchas cosas, pero te voy a decir todo lo que es asignaciones, tipo la asignación universal por hijo, que hay muchas de esas, o sea, pero son básicamente transferencias directas que el Estado le hace a la población por X motivo. ¿Está bien? Y la otra gran pata de las prestaciones sociales son las jubilaciones y pensiones. ¿Está bien? Lo que paga el Estado en términos de jubilación y pensión. Que después puede haber jubilaciones contributivas, no contributivas, un rollo que no nos vamos a meter. ¿Está bien? Entonces, 50% de prestaciones sociales, y si miramos solo prestaciones, jubilaciones y pensiones, es más o menos el 35% de lo que el Estado gasta. Nacional. ¿Sí? Después es una gran parte que es subsidios económicos, más o menos el 10% del gasto. Subsidios económicos. Dentro de los subsidios económicos hay distintos subsidios económicos. Ejemplo, subsidios al transporte, que nosotros paguemos X cantidad de plata, la tarifa del bondi, del tren o lo que sea, es porque el Estado Nacional está dando algo de guita para que ese pasaje sea más barato. Pero en realidad la mayor cantidad de guita de subsidios económicos es a la energía. Sí, a la energía. El mismo razonamiento que te dije para transporte, pero para las tarifas de servicio público de gas, agua, electricidad. ¿Está bien? Y después tenés otros gastos, como no sé, obviamente la Administración Nacional, o sea, sueldos y salarios de la Administración Nacional. Todo eso es más que nada gastos corrientes. A su vez tenés una parte que se llama gastos de capital, que es, vamos a decirlo mal y pronto, obra pública. O sea, el Estado Nacional puede destinar guita directamente a hacer una cloaca, hacer una autopista, hacer un puente. Todo eso es gasto se lo conocen como gasto de capital. ¿Sí? Que no es tanto no representa menos del 10%. Todo eso número que estoy diciendo es como un promedio de los últimos años, no una foto de hoy, porque hoy la foto es muy distinta. Eso por el lado del gasto nacional. Por el lado de los impuestos, hay una caterva de impuestos. O sea, y acá me voy... ¿Eso es recaudación? Eso es recaudación, sí. Y me voy un poco para atrás. Te dije que voy a hablar sobre el nacional, pero un solo comentario. En la Argentina, más o menos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, hay 130 tasas de impuestos. Una barbaridad. Me voy a lo nacional. El gobierno nacional recauda plata vía, en gran medida, a través del IVA. Es decir, todos los productos que nosotros compramos tienen una parte que es IVA en su precio. ¿Está bien? Que la alícuota varía dependiendo. O sea, la alícuota es, no sé, el producto tiene el IVA por el equivalente al 21% de su valor, digamos, ¿no? Entonces hay productos que tienen esas alícuotas, pero la gran mayoría del IVA de los productos, están grabados por un IVA del 21%. Entonces, si tenés una contracción de la economía, hay un menor... Correcto. Menor recaudación bien. Sí.
Después hay toda otra parte que el Estado Nacional recauda, que también es importante, y es a través de lo que se conoce como aportes y contribuciones. Que eso lo hacen tanto las empresas como los individuos. No sé, empleado en relación de dependencia, viste, a vos en el sueldo te descuentan obra social, jubilación, etcétera. Bueno, hay una parte que es aportes que vos estás haciendo para tu jubilación en el futuro. Por eso tenemos un sistema jubilatorio que hoy nosotros financiamos a los jubilados de hoy, y mañana cuando nosotros seamos jubilados nos van a financiar los jubilados, la población activa laboralmente en ese momento, ¿sí? Y después hay una parte que también por cada empleado las empresas contribuyen. También eso se llama aportes y contribuciones, también es otra parte importante. Y después tenemos impuestos también relacionados al comercio exterior, eso lo hablamos un poco antes, lo que se llama derechos de exportación, que mal dicho se le dice retenciones. Ahí básicamente al exportador se le cobra un impuesto sobre lo que exporta, y últimamente también empezó a tener mucha relevancia el impuesto país, que el impuesto país nació como extraordinario en la pandemia, etcétera, y ahora se agrandó, digamos, el universo grabado. ¿Qué quiero decir esto? Que si antes el impuesto país era para gastos en tarjeta de crédito, ahora es para todas las importaciones, salvo algunas excepciones. Pero básicamente, yo importo de afuera, bueno, por esa importación tengo que dar para una guita adicional, que es el impuesto país, que recauda el Estado. Y últimamente no solo se agrandó el universo grabado, sino que a su vez subió la alícuota. Antes era el 7%, ahora es el 17,5% para la gran mayoría de los bienes y servicios que se importan. Otro tipo de impuestos que no tienen tanta, o sea, tienen relevancia, o sea, en términos de mayor a menor, si no recuerdo mal, IVA es el más importante, será el 25% de la recaudación, como también acá, no una foto, porque ahora, como bien decís, o sea, por IVA quizás se recauda un poco menos porque hay menor actividad y por ende hay menor consumo y por ende hay menor recaudación del IVA. Pero históricamente, suponente, 25% de IVA, 15 o 20 contribuciones sociales. Y después también es importante el impuesto a las ganancias. Que el impuesto a las ganancias también es no solo para personas, sino también para empresas. ¿Está bien? Ese también se lleva una parte importante, en particular la parte de las empresas, no tanto de las personas. Y más con la reforma que hubo el año pasado, que se eliminó la cuarta categoría, o sea, hay menos gente que paga impuestos a las ganancias. Que eso fue una porción muy grande de que no se recauda. Sí, o sea, vos ahí resignás recaudación, correcto. Pero bueno, eso es en grandes rasgos cómo gasta y cómo recauda el Estado argentino nacional. Y después obviamente hay como 1000 cosas para hacer zoom. Como, ¿en qué estaría bueno gastar? ¿En qué estaría bueno no gastar? Bueno, ¿qué tipo de impuestos están buenos? ¿No están buenos? ¿Por qué? Etcétera. Pero podemos ahondar o no porque ya sé. Pero ahora dijimos que me contaba de cómo ahora este gobierno se mete con los gastos. Bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, en particular, o sea, como te decía también antes, ¿no? La idea original era que el ajuste sea vía mayores impuestos, o sea, mayores ingresos para el Estado Nacional, pero también una cuota, era 40-60, digamos. 40 te aumentan mis ingresos vía mayores impuestos, 60 vía recorte en el gasto. Se me dio de baja una gran parte, bueno, le pego más acá, al gasto. Ok, ¿en qué está ajustando el gobierno? Uno, y acá me voy un paso antes, si se quiere decirte en qué rubros en particular. Cuando vos tenés muy alta inflación, como estamos teniendo nosotros, vos podés aumentar algunas partidas del gasto de manera nominal, pero que igual se licúen. Y ahora te voy a explicar qué carajo significa esto. Si yo aumento mis gastos un 50%, pero la inflación es del 100%, en términos reales, es decir, descontado por la inflación, estoy gastando menos. ¿Está bien? Eso se llama licuar el gasto. O sea, aumento las partidas, pero por debajo de lo que aumenta la inflación. ¿Está bien? Entonces, en términos reales, estás ajustando el gasto. Y después puedes recortar hasta nominalmente las partidas. Que ahí el ajuste en términos reales es muchísimo mayor. ¿Qué significa nominal? Nominalmente es, yo el año pasado gastaba 100 en transferir a las universidades, bueno, ahora gasto 50. Ahí directamente hasta te paso más guita, incluso, y en términos reales, es decir, descontado por la inflación, te paso muchísima menos guita. ¿Está bien? Y la diferencia que te hacía con la licuación es, yo te doy algo más de guita nominalmente, o sea, el año pasado te daba 100, hoy te doy 200. Aumenté un montón, 100%.
no, maestro, pero si la inflación fue 200%, yo con esos 200 pesos que tengo ahora puedo comprar mucho menos. O sea, esa plata vale menos. O sea, esa diferencia me parece importante en cuanto a lo que te voy a decir ahora. El principal rubro en el cual se está ajustando es jubilaciones y pensiones. ¿Está bien? Y ahí el gobierno, digamos, no tuvo que hacer nada. ¿En qué sentido? Las jubilaciones y pensiones, ahora se cambió la fórmula. Pero bueno, desde hace unos años rige una fórmula que, por lo general, muchas prestaciones sociales, pero en particular las jubilaciones y pensiones, se van actualizando solas. ¿Está bien? Hay una fórmula, entonces cada 3 meses tu jubilación o tu pensión se aumenta a partir de esta fórmula. ¿Está bien? Y la fórmula que estaba vigente hasta el año pasado y en parte de este año, ahora ya se cambió a partir de abril y ya se cambia. Después vamos a decir, pero entonces lo que hacía la jubilación, la fórmula anterior es, yo te ajusto cada 3 meses en base a una formulita que lo que mide es la recaudación del Estado de los últimos 3 meses y el movimiento de los salarios. Suponete 2 cosas que más o menos siguen a la inflación, pero no tanto, un poco por abajo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuando vos tenés una aceleración inflacionaria muy importante, como la que tuvimos en diciembre, enero, febrero y marzo, o sea, pese a que fue desacelerando, fue muy elevada la inflación si la comparamos con los meses anteriores. Lo que pasa es, las jubilaciones se te licúan, ¿está bien? El ajuste se te hace solo en ese sentido. ¿Por qué? Por eso que te digo, a mí en marzo, o sea, en diciembre hubo 25% de inflación, en enero hubo 20%, en marzo, ya me olvidé. 11,3 fue. No sé, pero bueno. En ese periodo vos te comiste toda esa inflación, vos jubilado te comiste toda esa inflación, pero tu jubilación se mantuvo igual y recién se actualizó en marzo. Y en marzo en realidad se actualizó con esto que te digo, movimiento de precios en su momento, de salarios, un índice, digamos, y a su vez la recaudación del Estado, pero mirando los meses previos. ¿Entendés? Entonces en el medio vos tuviste 50% de inflación, pero tus jubilaciones aumentaron 20%. ¿Está bien? A eso voy con que no tuvo que hacer nada el gobierno. Simplemente, nada, yo estoy respetando la fórmula vigente. Eso lo cambiaron ahora y ya a partir de abril se va a ajustar por inflación. Entonces ahí vas a poder licuar menos. O sea, digo menos porque en realidad hay cierto delay. O sea, vas a poder licuar, pero digamos que se licúa menos. Entonces, te diría que hasta, si no me equivoco, tipo el 50% del ahorro en términos reales, es decir, descontado por la inflación, fue a través de la licuación en jubilaciones y pensiones o en prestaciones sociales. Otra gran pata se hizo vía recorte de subsidios. Pero acá un punto. La realidad es que, me voy un poco atrás todavía, cuando nosotros hablamos de todo este Excel que dijimos, resultado fiscal, etc., hay que hacer una distinción entre base caja y devengado. Ya. Sí, acá te maté. El base caja es lo que efectivamente el tesoro pone la guita. A ver, el tesoro va y te paga vos 100 pesos de jubilado. Bueno, son 100 más en el gasto eso. Sale de ahí de la caja registradora. Base caja. Ok. Pero también está el devengado. El devengado que es, yo emito una orden de compra por 100 pesos, compro el bien o lo que sea, o sea, el gasto se registra como devengado, pero yo todavía no la pongo. ¿Está bien? ¿Cuándo la pones? Sí, vemos. ¿Está bien? Pero bueno, esa es la diferencia entre devengado y base caja. Entonces, ¿por qué hice esta distinción antes de meter en subsidios? Porque si bien ahora va a empezar a haber un ajuste más fuerte tarifario, como yo te decía antes, la gran mayoría de los subsidios económicos es en energía. Y la verdad es que por ahora no hubo tanto ajuste en tarifas energéticas. Ahora, justo en particular, ahora en abril empezó a haber y en mayo va a empezar a haber más. Pero si hablamos de los 3 meses que tenemos datos y en los cuales ya hablamos de que hubo superávit, enero, febrero, marzo, ahí no fue tanto el ajuste tarifario en energía. Y además como está segmentado, en particular la electricidad, se le ajustó mucho a los de altos ingresos, pero a todo el resto no se le ajustó casi nada. O sea, cuando decís energía, metés gas y agua también. ¿O es otro...? Es todo eso, pero en realidad puntualmente ahora, con la segmentación me estaba refiriendo a electricidad. Okay. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Y acá entra la relevancia, lo que te decía de base, caja y vengado. Nada, no te voy a decir cómo es el esquema, si se quiere, energético de la Argentina, pero la parte de electricidad, como acá hay muchos actores, están los distribuidores, están los transportistas, etcétera.
hay un organismo, o sea, que si se quiere llama, no sé qué, se llama CAMESA, que es el organismo que le paga a los productores, está bien, de electricidad. Y el gobierno lo que hace es, le da la guita a CAMESA y CAMESA distribuye. Entonces, hubo recorte en subsidios económicos, sí, fueron importantes. Habrán explicado más o menos el 20% del ajuste que hablamos de estos 2 meses. O sea, no incluyo marzo porque todavía no salió el Excel, entonces no lo sé. Y ese ajuste lo que pasó fue que no le pagaste a CAMESA. No es que me aumentaste la tarifa y por ende destinaste menos plata al subsidio. No. El subsidio lo mantuvo igual, pero ahí está la diferencia entre base de caja y vengado. Lo que hice fue, me senté sobre la caja. Vos CAMESA, no sé, maestro, arreglate. Yo la guita no te la doy. Entonces, el recorte de subsidios de los primeros 2 meses no fue por ajuste de tarifas, sino por pues se sentaron en el base caja. Y después hay otras partidas que también se recortaron una barbaridad, pero que quizás como no tienen tanto peso en el gasto total, no significaron tanto en términos de, bueno, se ajustaron 100, 50 fueron por esta. Bueno, hay otras partidas que se ajustaron una barbaridad, pero como te digo, lo que más te explicó el ajuste fue jubilaciones y pensiones y subsidios. Pero después tuviste un montón de otros gastos que paraste. O sea, obra pública. No hay plata. O sea, eso lo dijeron desde el principio. Entonces nos largan un mango para obra pública. Entonces sí, en lo que se conoce como gastos de capital, o sea, la línea del Excel que dice gasto de capital, esa tuvo hasta bajas en términos nominales, que es lo que te decía antes. O sea, ayer te pasaba 100, hoy te pasó 0 o 10. Entonces no solo se cayó en términos reales, sino que hasta cayó en términos nominales. Después también transferencias a provincias. Hay una parte del gasto de nación que es, bueno, elegir ahorita las provincias. ¿Está bien? Eso también se recortó en términos nominales. Pero resumiendo, la partida que te explicó el ajuste, el 50% del ajuste fue por la licuación de jubilaciones y pensiones. Después tenés un montón de otras partidas que cayeron una barbaridad. Pero la madre del ajuste fue jubilaciones y pensiones. Bueno, entonces estamos con esta situación de superávit hace 3 meses. Suponiendo que a lo largo del año se da esta tendencia, ¿cómo es la situación a futuro? En materia fiscal, un poco, para mí, puede empezársele a complicar. En particular, porque te digo, como te decía antes, el 50% del ajuste se hizo en jubilaciones y pensiones. A partir de abril, que se empieza a tener vigencia la nueva fórmula y se te empieza a atar a la evolución de la inflación, bueno, esa pata la perdiste de alguna manera. Porque yo, como te decía antes, o sea, la fórmula anterior te permitía en momentos de aceleración inflacionaria licuar las jubilaciones sin tener que hacer nada, simplemente por la fórmula que estaba vigente. La nueva fórmula te va a cortar un poquito eso. Por eso te decía, porque se ata al índice de precios. O sea, si hubo inflación fue 10, te va a subir 10. Va con cierto delay, pero bueno, no importa. Tecnicidades. Entonces eso por un lado. Por el otro, también lo que te decía que no sé cuán sostenible va a ser en términos sociales. Porque partimos de una situación muy particular, muy complicada, un cuadro social muy complejo. Entonces, ¿cuánto más vas a poder reducir el gasto con lo que eso implica? Y en la manera en la que estaba haciendo, lo que hablábamos antes, me puedes ajustar a mí, y nada, bueno, sí, me bancaré, haré menos cosas, recortaré lo mío, pero tenés una mayoría de la población que su situación es muy delicada. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más se lo van a bancar? O sea, por el momento la realidad es que Milei sigue teniendo una imagen muy positiva, la gente está esperanzada, pero más que nada porque hace 10, 12 años que la pasa mal, entonces como que suponete que le están dando un changüí. ¿Cuánto más te dura esa luna de miel? No sé, o sea, no lo tengo idea. Y por el otro también, dado en cuanto a mis dudas de si se puede seguir en este camino, o sea, yo creo que van a hacer lo imposible, me adelanto un poco, yo creo que van a hacer lo imposible para mantener el objetivo de superávit y no sé si lo van a lograr, pero van a ir para allá. Me voy otra vez para atrás. Un tercer factor que también entra en juego es las provincias. Pues nosotros somos muy porteños, muy centrados en lo que pasa en el AMBA. Pero si bien hasta acá estamos hablando siempre del Estado Nacional, como te decía, una gran parte del recorte
No, perdón, no en términos del peso del recorte, porque la partida quizás pesa menos que jubilaciones, bla, bla, bla. Pero bueno, las transferencias a las provincias se están siendo muy recortadas. Entonces eso implica que las provincias mismas van a tener que ajustar. Y provincias que tienen un cuadro social mucho más delicado que nosotros. Nosotros me refiero al AMBA. Entonces, eso que te decía de, cuánto esto es sostenible socialmente, bueno, imagínate a nivel provincial, en donde quizás el ajuste se siente más, por esto que te decía, de que las provincias tienen menos guita. Capital, más o menos camina. Entonces eso por otro lado. A su vez, acá tampoco me voy a entrar en detalle, pero las provincias son afectadas como por varias vías. No solo por menos transferencias, sino porque gran parte de los ingresos de las provincias son de manera automática. ¿Está bien? Hay el sistema de coparticipación, que no vamos a entrar en detalle, pero básicamente, no sé, el Estado Nacional la FIP recaudó 100 pesos de IVA, 50 van a las 50, de esos 100, 50 se distribuyen entre las provincias, 50 se los queda el Estado Nacional. Y así con varios impuestos. Y hay algunos que no se coparticipan, tipo retenciones o el impuesto país. El impuesto país, lo que recauda FIP, se lo queda todo el Estado Nacional. Por la dinámica actual, en donde, por la devaluación y porque el sector externo camina, si se quiere, los impuestos relacionados al comercio exterior, es decir, los que se queda todos el Estado Nacional, les está yendo bien. Pero los que se coparticipan, que son los que están más ligados a la actividad, que como bien decías antes, como hay un parate de la actividad, los impuestos asociados a la actividad caen un montón. Entonces los impuestos que se coparticipan y que por ende van a las provincias están siendo más afectados. Y a su vez, un impuesto que iba mucho a las provincias, que era el impuesto a las ganancias, como con el recorte que hablamos del año pasado, también perdieron guita por ese lado. O sea, las provincias están complicadísimas. Entonces, bueno, cuán sostenible también es política y socialmente esta situación con las provincias. Entonces yo tengo mis dudas en cuanto a la sostenibilidad del ajuste. Porque está siendo muy duro, y por todos estos motivos que te decía en términos sociales. Yo no sé si se va a poder alcanzar. O sea, yo creo que el equipo económico y Milei en particular, nada, como hablábamos antes, la madre de las batallas es el resultado fiscal y alcanzar el superávit o equilibrio. O sea, yo creo que van a hacer todo lo posible para lograrlo. Van a alcanzar el superávit fiscal total, el superávit primario y por ende y también equilibrio fiscal total. O sea, acordate de esa diferencia que hablábamos. No lo sé. Yo creo que al menos equilibrio primario, es decir, que haces ingresos del Estado menos gastos corrientes y de capital, yo creo que esa cuentita al menos le va a dar cero. Venimos escuchando, como decíamos, el festejando el superávit, que fue un logro, etcétera, pero uno después ve distintas situaciones y parecía que no estamos muy bien. Analiza la situación económica de mucha gente y está muy mal. ¿Por qué no hay ahí como un equiparamiento? No, es que, o sea, para empezar, el punto de partida ya era socialmente muy complejo. O sea, vos terminaste el año pasado con más o menos, si no me equivoco salió el dato hace poco, pero 43% de la población bajo la línea de pobreza. O sea, una barbaridad. 30-40% de informalidad, o sea, con números sociales muy delicados. Y esto creo que lo hablábamos antes también. O sea, no hay un link directo entre, superávit igual crecimiento, déficit igual caída. No va por ahí. Y de hecho, como creo que también te decía antes, realizar una política fiscal contractiva deprime la actividad económica. Entonces, que la situación iba a empeorar en los primeros meses era cantado, si se quiere. No solo por la pata fiscal, sino en particular porque, que esto ya es otro episodio, si se quiere, pero por la aceleración inflacionaria que hubo post-devaluación y post-corrección de algunos precios relativos. Como te digo, esto ya no lo metemos acá porque... Genial. Sí. Pero el link no va a ser directo y de hecho en enero, febrero y marzo el parate de la actividad y el aumento de la inflación fue brutal. Entonces en términos sociales, o sea, como te digo, los datos vienen con mucho delay, pero el año pasado cerramos en 40 y pico. Durante los primeros meses la pobreza claramente aumentó, porque la pobreza en Argentina se mide vía ingresos.
¿Está bien? Entonces, si todos los ingresos de la economía se vienen a hacer una disparada inflacionaria y los salarios van por debajo y los ingresos van por debajo o que no sean salarios, vas a tener un aumento de la pobreza. Entonces, eso era cantado. Y también tienes un parate a nivel de actividad muy fuerte. Una parte porque se deprimen los ingresos, entonces hay menor demanda de productos. Como che, yo tengo menos guita, consumo menos. Bueno, el verdulero me va a vender menos. Entonces, el link no está todavía. En los primeros meses no creo que suceda. No creo que suceda. No va a suceder. La mejora se podría dar. El tema es un equilibrio, es una línea muy delgada por la cual uno camina. Siendo muy optimistas, siendo optimistas, no muy optimistas, y acá ya es apreciación personal, recién como a mediados, segundo semestre, siendo muy optimistas, la cosa puede mejorar en términos de pobreza, actividad, etcétera. Que para mí, yo lo veo, todavía tengo mis reparos, bastantes, pero bueno. O sea, vos, ¿qué podrías haber hecho, digamos, en términos sociales? Ok, listo. ¿Vos querés hacer un ajuste fiscal? Joya, por todo lo que hablamos antes. Está bien. Después podemos discutir la magnitud, etcétera, pero bien. O sea, punto número 1, me voy a la magnitud. Así, o sea, era necesario un superávit fiscal total del 2% del PBI en el primer año. Nunca se hizo. O si se hizo, no sé, 2 veces en la historia argentina. O sea, punto. Era tanto necesario no el equilibrio, porque yo ya te hablé muy bien, o sea, te hablé como un objetivo realmente importante, sino la magnitud del ajuste. Más sabiendo que partías de un lugar muy delicado socialmente, como hablábamos antes. Ok, listo, ¿lo querés hacer igual? ¿Querés hacerlo igual? Joya, podés hacer un poco más de lo que se conoce como política de ingresos. Es decir, a los que ya están en la B, tiraron un salvavidas. Ajustame a mí, que estamos en la terracita de Verano R. Está bien. A mí me ajustás y nada. Ok, o sea, puedo compartir, ¿no? Lo que sea. Pero digamos, podés de alguna manera, que de hecho, hasta el FMI, si de alguna manera lo corre por izquierda del gobierno en ese sentido. Como, che, ojo, joya el ajuste, joya el equilibrio fiscal, joya el superávit, pero lo podés hacer más sostenible, sustentable, porque podés ajustar otras partidas o lo que sea, como te digo, el 50% fue jubilados, o prestaciones sociales incluso, que la reciben la gente que menos tiene. Entonces, listo, ¿querés ajustar? Bueno, ajustame a mí. ¿Le querés ajustar al jubilado o lo que es? Ok, pero tirale un salvavidas más. Y ahí voy lo que es políticas de ingreso. Vos las partidas que van dirigidas hacia las personas más vulnerables, bueno, vos podrías haberlo hecho, podrías haber aumentado un poquito más estas, como para que ya estaban en el quinto subsuelo, que no se vayan al núcleo de la tierra, ¿entendés? Tiraron un salvavidas para que al menos se queden en el quinto, que ya están pasando para el orto. Pero bueno, vos podrías haber reforzado un poquito la pata más social. Si no querés resignar tu ajuste, si no querés resignar tu objetivo de ajuste drástico en un año, ok, joya. Pero podrías haber, digamos, acomodado un poco en qué ajustás, o cómo ajustás, y en qué magnitud, para al menos que el cuadro social no se te empeore más de lo que ya estaba. O sea, algo se te iba a empeorar, no quedan dudas. Podrías haber sido un poquito más selectivo, si se quiere. Gracias, Manuel. Por favor, un placer.